En estas fechas navideñas debemos aprovechar las oportunidades para apoyar, ser solidarios y contribuir con lo que podamos para acompañar a los más necesitados. Somos una gran comunidad, solidaria, generosa, comprometida, honesta y trabajadora. En el Consulado de México somos testigos de la gran generosidad y solidaridad de nuestra comunidad. Hoy les quiero presentar el caso de la familia Santoyo y el difícil desafío que están viviendo. También me enorgullece saber que 2 hermanos, empresarios mexicanos, buscan hacer lo posible para movilizar recursos y apoyos para esta familia. Carmen, como ya le dije, ella nació en México y yo tuve problemas en el parto y cuando ella nació no tomó mucho líquido y no respiró. La reanimaron para que ella reaccionara y inmediatamente ella estuvo como 3 meses en incubadora en cuidados intensivos allá en México. Después de ahí ella recibía terapias en dependencia del Seguro Social. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, ella, por personas que nos ayudaron, cuando vieron la situación de ella, me dijeron que por qué no la llevaba a la escuela. Y yo dije, la escuela normal. Yo nunca pensé que había aquí escuelas gratuitas para personas con disabilidad. Y ellos hicieron todos, la llevaron a una escuela. En el 2017, él se empezó a quejar de algo y fue al doctor, obviamente, y ahí le hicieron estudios iniciales y reveló que tenía cáncer de colon, etapa 4, con metástasis en el hígado. Y de ahí inmediatamente pues el Utah el hospital pues donde lo están tratando, le dieron todos los servicios sabidos y por haber, lo ayudaron, fueron 6 meses de quimioterapia, después vino una cirugía y después la otra y después la otra. Están un poco preocupados en cuanto como vieron que regresó el cáncer, regresó más agresivo, 6 tumores más encontraron, porque ahora aparte hay también 2 tumores en la pelvis. Entonces todo esto pues ha ocasionado un desgaste emocional. Ha ocasionado pues aparte de las finanzas pues se vienen para abajo. Yo sé que miles de familias están en nuestra situación. Yo sé que muchas personas atraviesan situaciones así, pero de salud es bien difícil llevar. Creo en Dios y tengo fe en que Él nos va a volver a ayudar y estamos luchando juntos para que Él se recupere y Dios le dé su sanación. Quiero decirles que si ustedes quieren apoyar un poquito con lo que ustedes puedan a esta causa, Dios se los va a bendecir enormemente. La razón por la que estoy ayudando a la familia Santoyo junto con mi hermano Julio es porque yo tengo una hija con necesidades especiales. También es epiléptica y también tiene un retraso. Uno de mis grandes temores es cómo va a ser su calidad de vida mientras crezca. Mi hija tiene 17 años y al verla a ella de 37, te pega. Ha sido una experiencia bastante diferente a la que estamos acostumbrados a ver. No creo que muy a menudo se nos presentan las oportunidades de ver con tanta fuerza a veces la dureza de la vida. Y cuando yo vi al Señor, escuché la historia del Señor y que Él ha estado viniendo de nuevo, hace un tiempo yo también estuve muy enfermo. Y cuando estás analizando esas cosas en cuestión de tu enfermedad y lo que podría suceder a mediano a largo plazo, te pega. Cuando los conocimos, primero ha sido un proceso de encontrar toda la información, porque son muchas aristas de lo que les está pasando.
médicamente, financieramente, emocionalmente hay mucha necesidad, sobre todo en Leticia. Ella carga con todo el peso de esto. Entonces, la primera forma es, precisamente por la experiencia que te comento, a mí me ha tocado, yo sé lo que es pagar los biles médicos de una niña con epilepsia y llegan a ser brutales. Entonces, algo que hemos hecho es ponerla en contacto con las personas adecuadas para poder recibir la ayuda financiera. Aún así hay que pagar, pero es muy diferente cuando pagas una cantidad más accesible que los miles de dólares al mes que cuestan esos medicamentos. La otra forma es que precisamente por sus necesidades van a perder el carro. Estamos ahorita acondicionando un auto que vamos a proveerles, porque ellos tienen que estar viajando desde Springville a Salt Lake o a los diferentes lugares donde tienen sus appointments. Eso es algo lo que estamos haciendo y en esencia es a donde vamos ahorita, ayudándole en recibir información de cómo recibir las ayudas financieras y en la transportación, que eso es algo muy delicado. Cuando les encontramos, definitivamente quisimos ayudarles, pero sus necesidades son muchas. Lo que queremos hacer es convocar a la comunidad, especialmente a la comunidad mexicana, en especial en esta época. Julio el otro día me comentaba que recibimos tanto ataque por las vías políticas que hay en este país, que es una de las formas personales que podemos pedirle a la gente y mostrar que somos mucho más de lo que otras personas piensan que somos. Y al ayudar a los Santoyo, por lo menos hacerles su vida más sencilla, con que no sepan que los van a sacar de la casa, que no tienen que comer, que no tienen que ponerse. Nos decía Gregorio, solo tiene una chamarra. A Leticia se siente feliz por el suétercito que le regaló su hija hace 2 años. Esas son cosas que si todos en conjunto podemos ayudar con lo que sea, en dinero o trayendo esas cosas, porque no estamos esperando solamente el dinero, es traer cosas que ellos puedan utilizar. De esa forma vamos a hacerles su vida un poco mejor. Y no nada más eso, nuestra propia vida será mejor. Yo creo que es una muy buena convocatoria para la comunidad hispana, pero específicamente raza mexicana. Los necesitamos y ojalá podamos ponernos las pilas, que podamos bendecir la vida de esta familia en esta época, y van a ver que van a sentir mejor que recibir el hecho de dar. ¿Cuál es su sueño? Que Él sane, que lo declaren sano, que ese cáncer se vaya.